Paso a paso y con todo lujo de detalles podrás ver de primera mano cómo he cosido esta tote bag con bolsillos extraíbles. Mi nombre es Marta y estoy encantada de poder compartir este momento contigo. ¡Empezamos! Estas son las piezas que tienes que cortar: de la principal al lomo, 2 de tejido y 2 de forro, del fuelle igual, 2 de tejido y 2 de forro, y del bolsillo las 3 piezas que lo componen, 2 de tejido y 2 de forro. La pieza de forro del fuelle la he cortado a lomo, pero la pieza de tejido sí que la he cortado en 2 partes. Podéis hacerlo de una manera o de la otra. Coseremos por aquí arriba. Voy a utilizar un hilo a tono como este, y una vez lo tengáis cosido puliréis el margen de costura con una costura en zigzag o overlock. Doblo el margen de costura hacia un lado y por el derecho del tejido hago una costura en paralelo por encima del margen de costura. Esta segunda costura es opcional. Si no queréis hacerla, simplemente plancháis el margen hacia un lado y ya está. Entonces, una vez ya tengamos el fuelle preparado, haremos un piquete en el centro, tanto por arriba como por abajo, de las piezas de la bolsa. Este sería el piquete de abajo, que vamos a hacer que coincida con el centro del fuelle, y pondremos los derechos hacia adentro. Coloco un primer alfiler aquí en el centro y un segundo alfiler en el extremo, y voy repartiendo algunos a lo largo de toda esta primera mitad, en este lado de aquí y en este otro lado, hasta llegar a la curva. Y en la otra mitad voy a hacer lo mismo. Voy a poner primero un alfiler en el extremo y voy a ir repartiendo algunos a lo largo de esta segunda mitad. En las curvas de momento no voy a poner ningún alfiler porque tengo que adaptarlas, y ahora os enseño cómo. Cuando lleguéis a la curva verás que los tejidos no se adaptan bien, entonces el tejido que tira tienes que hacer unos piquetes para que ceda un poquito y se adapte perfectamente esta curva a la otra. Y una vez las tienes las dos colocadas correctamente, lo sujetas con unos alfileres. Y en la otra curva haré lo mismo. Vale, ahora vamos a coser las dos piezas, y cuando llegues a la parte de la curva reduce la velocidad de la máquina y hace una puntada un poquito más pequeña. Entonces, cuando llegas a esta parte, ves controlando que el tejido no te quede arrugado, y si hay alguna parte que haya alguna arruga o que el tejido está mal colocado, lo vas estirando y vas controlando que te quede plano. Bien, ya tenemos la primera parte de la bolsa cosida y ahora vamos a coser el otro lado. Mirad, os voy a enseñar aquí las curvas, ahora porque está doblado, pero si lo estiro veis que no se ha quedado enganchado por ningún lado. Entonces esta parte de aquí está correctamente cosida. Vale, pues ahora voy a juntar la otra hoja, voy a buscar el centro de la parte de abajo y lo voy a unir al centro del fuelle con los derechos hacia adentro, y aquí voy a poner un primer alfiler. Y voy a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Primero voy a colocar un alfiler en el extremo, voy a repartir alguno por la primera mitad de la bolsa hasta llegar a la curva, y haré unos piquetes en las curvas para ajustar los dos tejidos. Y lo mismo en la segunda mitad de la bolsa. Primero alfiler en el extremo, alfileres en el resto del recorrido y piquetes en la curva. Vale, pues ya tengo las piezas unidas con alfileres y ahora voy a coser alrededor y os enseño el resultado. Ya tengo la bolsa cosida en el tejido y ahora voy a hacer lo mismo con el forro. Como el fuelle lo he cortado a lomo, no hace falta que cosa las dos piezas, entonces lo primero que voy a hacer es buscar el centro de la bolsa en la parte de abajo para unir con el centro del fuelle. Y también voy a buscar el centro del fuelle. En este caso, como tengo la pieza cortada al lomo, es aquí la mitad. Para coser el forro tienes que seguir los mismos pasos que hemos hecho para coser las piezas del tejido. La única diferencia es que en este caso tienes que dejar unos centímetros sin coser en un lateral para que cuando juntemos las piezas del forro y del tejido puedas dar por ahí la vuelta a la bolsa.
Ya tengo la bolsa cosida y el forro. En el tejido, en las curvas, tenéis que rebajar el margen de costura para que al darle la vuelta os quede una curva bonita. Yo he aprovechado la overlock, que también me cortaba el tejido, y además de pulir he recortado esta zona. Para los bolsillos tenemos estas 3 piezas en forro y en tejido y las 2 cremalleras. Coloco el derecho de la cremallera encima del derecho de la pieza D del bolsillo, de esta manera. Pongo unos alfileres y luego compruebo que la cremallera esté colocada correctamente antes de coser. Encima voy a poner la pieza del forro con los derechos hacia adentro y aprovecho los mismos alfileres para sujetar también el forro. Y con una pata de cremallera coseremos por aquí arriba. Por el derecho del forro y atrapando por detrás el margen de costura, voy a coser por aquí. Separo la pieza del forro, mantengo el margen de costura en este lado y con el mismo pie de cremallera hago esta segunda costura. Antes de empezar a coser la otra parte de la cremallera, colocaremos bien el tejido y el forro, los tiraremos bien. Podéis poner un alfiler para que no se muevan las piezas o plancharlo directamente. Ahora vamos a coser la otra parte de la cremallera. Colocaremos la pieza E con el derecho, junto con el derecho de la cremallera, y colocaremos unos alfileres. La pieza del forro la colocaremos detrás con los derechos hacia adentro. Comprobamos primero que esté todo bien y juntamos las 3 piezas con los mismos alfileres. Una última comprobación, que estén los derechos juntos, de forro y de tejido, y ahora vamos a coser por aquí. Y también en este otro lado separaremos la pieza del forro y con el margen de costura en este lado haremos una segunda pasada con el pie de cremallera. Por el ancho de la cremallera os sobrarán unos milímetros de tejido por arriba y por abajo. Esto lo recortáis. Y en la parte de abajo del bolsillo, en las puntas, también lo rebajáis un poquito en ambos lados y le quitáis en los laterales también el exceso de tejido para que al darle la vuelta las puntas os queden lo más rectas posibles. Para darle la vuelta al bolsillo yo lo hago de esta manera: meto la mano dentro, tengo unos dedos dentro del bolsillo y el pulgar fuera, entonces le doy la vuelta a los márgenes, pinzo esta parte y lo giro, y en el otro lado hago lo mismo. Con cualquier objeto que tengáis con un poquito de punta lo metéis por dentro para acabar de sacar bien las esquinas. Si veis que no os quedan del todo bien, podéis volverle a dar la vuelta al bolsillo y recortar un poquito más el margen de costura hasta sacarlas en su totalidad. Asiento bien el tejido en todos los lados y plancho los 2 bolsillos. Ahora, para colocar el bolsillo en la bolsa, voy a buscar el centro, doblo el bolsillo por la mitad
lo marco un poquito y hago un piquete. Ahora vamos a colocar los bolsillos. Entonces tenemos que darle la vuelta a la bolsa y dejar el derecho visto. Mirad, ¿veis las curvas de la base como han quedado súper bonitas, no hay ningún trocito pellizcado, ¿veis? Entonces, con la bolsa del derecho colocaremos el bolsillo, el centro del bolsillo con el centro de la bolsa, con los derechos juntos. En este caso, el derecho sería la parte donde está la cremallera y lo centramos aquí y lo sujetaremos con unos alfileres. Y con el otro lado de la bolsa voy a hacer lo mismo. Coloco el bolsillo con la cremallera junto con el derecho de la bolsa y lo sujetaré con alfileres. Y ahora voy a coser a 0,5 más o menos en ambos lados. Para coser el forro a la bolsa, dejo la bolsa del derecho tal y como está y el forro tiene que estar su derecho hacia adentro. Y entonces, cuando meta la bolsa dentro del forro, los dos derechos están juntos. Para colocar bien las dos piezas, voy a guiarme primero por los piquetes centrales. Este es el piquete del forro y aquí tengo el piquete de la bolsa. Entonces aquí será el primer alfiler que ponga. En este caso, como el tejido es gordito, creo que mejor voy a utilizar las pinzas, que me va a ir mejor. Después de unir los dos centros, voy a unir los dos laterales, las dos costuras laterales. Abro los márgenes de costura para repartir el grueso de tejido en ambos lados y aquí voy a poner una pinza, aquí y en el otro lado. Y ya puedo ir colocando el resto de los alfileres. Antes de coser el recorrido voy a marcarme el punto exacto donde dejaré la aguja clavada para girar y coser esta esquina. Marco un centímetro en horizontal y 1 centímetro en vertical y es aquí donde dejaré clavada la aguja para girar. Marco este punto en las otras 3 esquinas. Os lo voy a enseñar más de cerca. ¿Veis? Este punto de aquí es justo donde acaba o donde empieza el bolsillo y es aquí donde tenéis que dejar clavada la aguja y darle el giro para hacer esta esquina. Cose todo el contorno y por aquí es por donde le daremos la vuelta a la bolsa. Mirad, ¿veis? Aquí es donde he dejado clavada la aguja y es justo donde he hecho el giro para hacer esta esquina y es donde empieza o termina el canto del bolsillo. Entonces aquí tienes que hacer un piquete y acercarte todo lo que puedas al hilo, a la costura, con muchísimo cuidado de no cortarla. Es importante que te acerques bastante sin cortar el hilo. Este piquete es muy importante que lo hagas bien porque al darle la vuelta a la bolsa, si no está correctamente cortado el tejido, te quedará rara esta esquina. Y también voy a rebajar un poco el grosor del margen en las 4 curvas. A través del hueco que hemos dejado sin coser en el forro voy a ir sacando toda la bolsa. Voy a colocar bien todos los márgenes. Y ahora mirad, os enseño, esta es la esquina que hemos hecho el piquete acercándonos mucho al hilo y es así como os tiene que quedar, en ángulo recto, ¿vale? Voy a sacar ahora las 4 esquinas en curva. Si veis que la curva nos queda bonita, ¿veis? Así es como os tiene que quedar, bien redondita. Si veis que nos queda bien, le volvéis a dar la vuelta a la bolsa y recortáis un poquito más el margen. Meto el forro dentro de la bolsa, lo coloco bien, voy mirando de que todo esté bien en su sitio. Acabo de sacar las esquinas que me faltan
y terminaré planchando la bolsa antes de hacer la última costura. La última costura que vamos a hacer va a ser en todo el contorno de la bolsa para sujetar el forro. Comprueba que el forro te quede unos milímetros por debajo del tejido para que no se vea por fuera, para que no se vea por aquí. Entonces vamos a ir haciendo una costura todo alrededor de la bolsa a unos 5 milímetros del margen. Por aquí le daremos la vuelta, por aquí y por detrás lo mismo. Antes de hacer esta costura os quiero enseñar cómo ha quedado el bolsillo por la parte del derecho de la bolsa. ¿Veis? El ángulo está recto y el bolsillo empieza justo en esta esquina. Es así como os tiene que quedar, un ángulo recto y el bolsillo 1 o 2 milímetros separado de esta esquina. Para terminar la parte de la confección de la bolsa voy a cerrar estos centímetros que he dejado sin coser en el forro. Las asas las voy a colocar en diagonal, en el patrón ya os indico su posición. Ahora de momento las voy a presentar con unas agujas para comprobar que los dos lados estén colocadas igual. Vale, y aquí en la esquina vamos a hacer este cuadrado y luego una cruz en el centro. La primera costura la voy a hacer en el interior, voy a quitar el alfiler y voy a hacer una primera costura a 1 centímetro del margen. Voy a coser por aquí. Coloca la cinta tapando el margen de costura y ahora vamos a hacer el siguiente dibujo. Deja la aguja clavada en cada esquina para ir girando el tejido y poder hacer el dibujo del cuadrado y luego la cruz. Para terminar voy a acabar de sacar estos últimos hilos que me han quedado por aquí por las asas y le daré una última repasada con la plancha para que las costuras de los lados me queden bien asentadas y acabaré de colocar bien el forro interior. Y nada más, espero que hayáis disfrutado este ratito conmigo confeccionando esta nueva bolsa. Que sepáis que si utilizáis un tejido natural como el que he utilizado yo, es un tejido de algodón, lo podréis teñir. Tengo un pequeño vídeo que muestro cómo lo he teñido en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias y nos vemos muy prontito.